si yo pongo código SIS de cualquiera de ustedes o de mi persona en alguna parte del SIS, seguramente me va a identificar muchos atributos míos, ¿no? Seguramente va a aparecer mi nombre, no sé, la fecha de mi título, es decir, algunos datos relacionados a mi persona. Si ponemos el código SIS de alguno de ustedes, lo propio. Ahora, ¿qué es una llave? Como lo hemos definido, es el atributo o conjunto de atributos que permite identificar unívocamente los datos de la base de datos. Unívocamente, ¿qué quiere decir? Que si meto un código SIS y ese código SIS es válido y correcto, entonces voy a encontrar en la base de datos un solo conjunto de datos asociados a esa clave. Porque la clave o llave sabemos que tiene restricciones de integridad de llave. ¿Y cuáles son esas restricciones de integridad de llave? Son dos. La primera es que no puede ser nula y la segunda es que no se puede repetir. Y eso mismo nosotros lo vemos cuando hacemos, por ejemplo, un ejercicio en Power Designer, porque cuando yo digo que este atributo es una primary key, automáticamente se vuelve mandatory. Y al volverse mandatory nos está diciendo que ese atributo no puede ser nulo, ¿no? Bien, ahora, hay una definición formal desde el punto de vista de las bases de datos de lo que es llave. Entonces, ese concepto que ahorita acabo de mencionar se puede definir de la siguiente manera, de manera formal. Sea R una relación, sabemos que hay R mayúscula y R minúscula. R mayúscula es el esquema de la base de datos, es decir, si estamos hablando de una tabla, se refiere a los atributos y los tipos de datos de una tabla. Es como que su estructura de datos de una tabla. Entonces, eso es R, ¿no? Si mi tabla, por ejemplo, es alumno, si R es alumno, entonces alumno tendrá código SIS, que será un varchar de 10 caracteres, por ejemplo. El nombre será un varchar de 25, etcétera, ¿no? Entonces, eso es R. Todos los atributos con sus tipos que definen la estructura de la tabla alumno. Ahora, un subconjunto K de R es una llave de R si en cualquier relación válida R minúscula de R. ¿Qué es R minúscula de R? Recordando, son las instancias definidas sobre ese esquema R, ¿no? Entonces, si R es empleado, R minúscula son los datos de empleado, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si tomo dos tuplas, cualquiera, de las 10 tuplas, de las 100 tuplas, de las 1000 tuplas, de las 70.000 tuplas, que son parte de la instancia, es decir, que estén en R, tales que las dos tuplas sean distintas, entonces el conjunto de atributos que determina ese, que se determina a partir de el atributo o los atributos K, van a ser distintos al conjunto de datos que se determina en una tupla 2 a partir de ese atributo K. ¿Eso qué significa? Que si de la base de datos de los 70.000 estudiantes de la San Simón, perdón, yo elijo dos tuplas cualquiera y pongo dos códigos SIS cualquiera de esas dos tuplas, entonces con absoluta seguridad los datos que encontremos de las dos tuplas siempre van a ser diferentes. Bien, esa es la definición formal de llave explicadas en palabras simples. Bien, eso está explicado ahí abajo. Acá tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Simplemente a manera de recordar, porque todo esto se supone que ya sabemos. Entonces, número de departamento con una rayita para nosotros va a representar la llave primaria. Y nombre y localización son dos atributos de departamento con tres tuplas, ¿no? Ahora, bajo esa definición de llave podemos definir qué es una dependencia funcional. Entonces, primero, una dependencia funcional es una propiedad semántica de un esquema de relación.
que determina para cada valor de un conjunto de atributos un otro conjunto de atributos. Esa propiedad que se define sobre los atributos se llama semántica, es decir, yo puedo encontrar la semántica de esos atributos. También la podemos ver como una restricción de cardinalidad. ¿Y cómo la definimos? La definimos de esta manera. Decimos, sea X un subconjunto de atributos del esquema de relación R, y sea Y también un subconjunto de atributos del esquema de relación R, entonces la dependencia funcional X en Y se cumple en R si cualquier relación válida de los datos que están poblados sobre R y para todo par de tuplas perteneciente a ese conjunto de datos, entonces se cumple que para este conjunto de atributos X del lado izquierdo de la dependencia, porque si se fijan acá, hay un lado izquierdo y un lado derecho. Entonces, este lado izquierdo de la dependencia me va a determinar el mismo conjunto de atributos de dependencia del lado derecho. ¿Eso qué significa? Si esto fuera X fuera el código SIS y Y fuera el nombre del estudiante y la dirección del estudiante, entonces si tomamos dos tuplas y pongo como X al código SIS, entonces en las dos tuplas voy a con seguridad encontrar que a partir de X voy a poder determinar el nombre del estudiante y la dirección del estudiante para cualquier par de tuplas, ¿no? Entonces, el concepto de dependencia funcional. En palabras simples, una dependencia funcional, entonces, es una relación semántica, asociación semántica, relación semántica de un conjunto de atributos X, que son los atributos primos, o llaves, o posibles llaves, hacia otro conjunto de atributos Y, que son llaves o posibles llaves. Bien. Perdón, Ahora, ¿sí? ¿Esa dependencia funcional es bidireccional? O sea, teniendo No, X. no. Por eso está la flechita. Vamos a retroceder un rato. Aquí es unidireccional. Siempre a partir de X determino Y. ¿Ya? Por ejemplo, si esto es carnet de identidad, el carnet de identidad me puede determinar el nombre, me puede determinar la dirección y me puede determinar el teléfono. Pero al revés no siempre puede pasar, porque se supone que el carnet de identidad es único. Ese era un problema en Bolivia antes, no había carnets duplicados. Creo que ese problema ya lo hemos solucionado. Por tanto, podemos estar seguros que ahora el carnet de identidad es único. Entonces, a partir del carnet de identidad determinamos el nombre, la dirección y el teléfono. Pero no podríamos decir, por ejemplo, el nombre me determina un solo carnet de identidad, una sola dirección y un solo teléfono. ¿Por qué? Porque hay personas, incluso en la universidad, hay varios casos donde tienen los mismos primeros nombres y tienen los mismos apellidos. Y ni siquiera se conocen, ni son parientes, ni nada, ¿no? Entonces, basta que haya dos personas con el mismo nombre, como que había uno en la facultad que tenía los dos nombres y los dos apellidos, igualitos que un estudiante de la Facultad de Economía, y no se conocían. Y obviamente eso en su momento ocasionó problemas, porque en algún momento de la migración del sistema antiguo SIS al nuevo SIS, hubo una confusión de esos atributos. Entonces, y esto es real, y yo lo conozco de cerca porque yo he sido el que ha arreglado ese problema en la facultad. Y resulta que el muchacho de economía ha aparecido inscrito en nuestra facultad. No son de la carrera, creo que era de civil.
y el muchacho de la facultad ha aparecido inscrito en economía. Entonces he hecho todo un lío, ¿no? O sea, había que volver a poner las cosas en su lugar a través del SIS, pero eso es porque el nombre nunca puede ser el lado izquierdo de la dependencia funcional, porque hay muchas personas que se pueden llamar igual. La dirección tampoco puede ser, ¿no? O sea, no puedo decir, la dirección determina el carnet, determina el nombre, determina el teléfono. ¿Por qué? Porque basta que dos personas vivan en la casa, entonces la dirección ya pertenece a dos personas. Lo mismo un teléfono. Quizá el celular es personal, pero el fijo es familiar. Por tanto, ese teléfono fijo va a identificar a todas las personas de una familia. Por tanto, esta relación nunca es bidireccional. ¿Está claro? A quien me preguntó, no veo su nombre, por favor. Sí, gracias. Ok. Continuamos entonces. Ahora, vamos a ver qué es F. F es el conjunto de todas las dependencias funcionales definidas sobre un esquema de relación. Y F más es el cierre o clausura de todas las dependencias funcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por un análisis lógico, puedo encontrar un conjunto de dependencias funcionales, las obvias le llamaremos. Pero hay otro conjunto de dependencias funcionales que están como que ocultas por ahí, que no son tan claras. Entonces, F más es hallar esas otras dependencias funcionales para encontrar todas las dependencias funcionales del conjunto de partida F, ¿no? Bien. Ahora, para ejemplificar, por ejemplo, vamos a ver la dependencia funcional de la relación y algunas posibles llaves, ¿no? Entonces aquí tengo una tabla empleado que tiene carnet, nombre, dirección, nombre de departamento, carnet de identidad del jefe y número de departamento, ¿no? Entonces, acá al lado izquierdo de la dependencia funcional, a este lado, donde dice superllave o clave o llave primaria, colocamos el lado X de la dependencia. No se olviden que siempre hay X y siempre hay es, ¿no? Entonces, todo esto que está a este lado, donde dice superllave, son los X. Y todo lo que está a este lado son los yes. Entonces, los X siempre van a ser llaves o posibles llaves. Y los yes son no llaves o atributos que también se llaman no primos. Los atributos del lado X se llaman primos. Entonces, en este caso, en esta tabla de empleado, podemos identificar dos dependencias funcionales, dos conjuntos de dependencias funcionales, T1 y T2, o F1, F2, o A1, A2, o sea, como le llamamos no es mucho problema. Y el primer conjunto de dependencias funcionales me dice que a partir del carnet de identidad puedo ubicar el nombre, la dirección y el número de departamento. ¿Eso qué quiere decir? Si estamos usando una aplicación donde yo quiero acceder a los datos de las personas, esto implica que si pongo el carnet de identidad, yo voy a poder encontrar el nombre de esa persona, su dirección de esa persona y el número del departamento en el que trabaja. Y si yo introduzco el número de departamento, entonces voy a encontrar en la base de datos información del nombre del departamento y del carnet de identidad del jefe de ese departamento. Pero aquí podríamos, esto sería F, ¿no? Acá dice, esto sería F. ¿Qué sería F más? Si nosotros analizamos lo siguiente, digo carnet de identidad determina número de departamento, ¿no? Tomando de T1, carnet de identidad determina el número de departamento, este número de departamento acá. Carnet de identidad determina número de departamento. Y número de departamento
dice determina el nombre del departamento. Entonces, eso está escrito acá. Carnet de identidad determina el número de departamento y número de departamento determina el nombre del departamento. Si nos fijamos, acá es el número de departamento, en una dependencia es Y y en la otra dependencia es X. Por tanto, acá hay un axioma de Armstrong que se llama transitividad, que es igual la forma de interpretar que lo que hemos aprendido en álgebra, ¿no? En álgebra, las reglas de transitividad. Eso es, si X va a Y, Y va a Z, entonces X me puede llevar a Z, ¿no? Y eso es, ese axioma, que lo vamos a ver después, se llama de Armstrong. Entonces hemos determinado acá una nueva dependencia funcional. Eso es, carnet de identidad determina el nombre del departamento, ¿no? Este carnet de acá determina el nombre del departamento. Entonces, hemos hallado una nueva dependencia funcional que no era la directa y que ya es parte de F+, ¿no? Bien, entonces, eso es una dependencia funcional. La unión de las dependencias funcionales es F, y obtener nuevas dependencias a partir de las que tenemos es F+. Bien, considerando para nosotros que las dependencias funcionales en general las denotamos por X hacia Y, entonces tenemos tres reglas llamadas axiomas de Armstrong para inferir nuevas dependencias. Estas tres primeras reglas, porque en realidad son 6, son completas. ¿Qué significa que sean completas? Significa que con estas tres únicamente puedo encontrar cualquier otra dependencia funcional que no esté implícita en el conjunto de dependencias que tengo. Entonces, la primera es la reflexividad, y me dice, si X es un conjunto de Y, entonces Y también determina a X. ¿Eso qué significa? Que todo atributo se determina a sí mismo. Por ejemplo, código de SIS se determina a código SIS. Carnet de identidad se determina a carnet de identidad. Código del producto se determina a código del producto. Eso es reflexividad. Ahora, la otra regla es aumentación. La aumentación quiere decir, si tengo una dependencia funcional de un atributo o un conjunto de atributos X a un atributo o conjunto de atributos Y, entonces como consecuencia lógica vamos a tener que XZ determina YZ, ¿no? Entonces, si aumento un conjunto de atributos que sean idénticos, ya sea uno o más atributos a ambos lados de la dependencia, entonces la dependencia se conserva. Luego tenemos la transitividad, que es lo que habíamos aplicado en el ejemplo anterior. Y dice, si yo tengo un conjunto de dependencias funcionales de X a Y y otro conjunto de dependencias funcionales Y a Z, entonces tengo que de X puede llegar a y de Y puede llegar a Z. Por tanto, como consecuencia lógica que voy a tener, que a partir de X también voy a determinar Z, ¿no? Entonces, estas tres reglas simples, aplicándolas, nos permiten hallar nuevas dependencias funcionales. Bien, ahora, tenemos otro conjunto de reglas complementarias, que digamos que las han determinado para que nos hagan la vida más sencilla, digamos, en otras palabras, ¿no? Nos ayudan a no aplicar repetitivamente las tres primeras reglas. Entonces, la primera regla es la unión, y me dice, si X determina Y y X determina Z, entonces, como el lado X es el mismo, entonces puedo unir a X con el conjunto de atributos Y, Z, ¿no? El otro es la descomposición. Si X determina Y
y Z es parte de Y, entonces X es parte de Z. Es como que más o menos lo contrario de aquí, ¿no? Si todo está unido, lo puedo separar. Y la pseudotransitiva me dice si X determina Y, WY determina Z, ¿no? Pero Y es determinado a partir de X, por tanto WX también determina Z, ¿no? Entonces, este W se va arrastrando al resultado de la transitividad. Bien, entonces estas 6 reglas nos sirven cuando en algún momento al normalizar yo necesite encontrar, eso es el siguiente capítulo, encontrar los otros temas referidos o relacionados a dependencias funcionales. Aquí hay una demostración que les voy a pedir que le echen una revisada. Todos los axiomas son más o menos, no más o menos, son demostrables, ¿no? Y se demuestran por contradicción en su generalidad, pero he querido poner acá en el ejemplo solamente uno, ¿no? Ahora, el proceso de encontrar nuevas dependencias lo hemos hecho usando los axiomas de Armstrong, pero podemos hacer el mismo trabajo, la misma tarea, considerando un algoritmo. Este algoritmo va a ser lo mismo que que podemos realizar usando los axiomas, solamente que este algoritmo automatiza el proceso. Entonces, un conjunto mínimo de dependencias funcionales es un conjunto de dependencias en una forma estándar o canónica sin redundancia. Es decir, todas las dependencias que podamos determinar aplicando el algoritmo para encontrar este conjunto, siempre me va a encontrar el conjunto único de dependencias funcionales, no me va a faltar ninguno y tampoco se va a repetir ninguno. Bien, en esto hay 3 puntos que hay que considerar para que estas dependencias funcionales sean mínimas. La primera, cada dependencia funcional f tiene un atributo simple en su lado derecho. Segundo, no podemos cambiar ninguna dependencia de f y que tiene un conjunto de dependencias que sean equivalentes a f. Entonces no puedo decir esto es equivalente a esto porque no va a haber, porque es mínimo. Y no podemos reemplazar ninguna dependencia xa en f con una dependencia y a, donde y es su subconjunto de x, por la misma razón, porque es mínimo. Bien, este es el algoritmo f+, lo vamos a entender seguramente de mejor manera cuando hagamos el ejercicio correspondiente a esta etapa. Bien, el algoritmo tiene una entrada, una salida. La entrada, primero es x, y ¿qué es x? Es el conjunto de atributos de los cuales yo quiero hallar todos los atributos a los cuales puedo llegar a partir de x. F es el conjunto de todas las dependencias funcionales, y hemos visto a qué se refiere f. Y la salida es x+, es decir, a todo el conjunto de atributos que puedo llegar a partir del dato x. Y el algoritmo es un algoritmo que está expresado en notación estructurada. Entonces, el algoritmo, ¿cómo funciona? Dice x+, toma el valor de x, primer paso, y luego entra el primer ciclo o loop, donde dice repeat, y el viejo x+, toma el valor de x+. Entonces, la primera vez va a tomar el valor de entrada, del atributo de entrada. Y luego, recorremos f dependencia funcional por dependencia funcional. Entonces, aquí dice, for each funcional dependencia, y en z en f a 0. Y decimos, si y es parte de x+, entonces x+ es igual a x+ unión z. ¿Eso qué quiere decir? Si el lado izquierdo de la dependencia
está en X más, entonces X más va a ser lo que tenía X más unión el lado derecho de la dependencia. Si no hay esta condición, si no cumple esta condición, simplemente va a saltar y recorrer a la siguiente dependencia funcional. Cuando acabemos, porque es como dos ciclos anidados, ¿no? Cuando acabemos el ciclo de recorrer las dependencias funcionales, entonces preguntamos si el viejo X más igual a X más. Si ha habido algún cambio, con seguridad, no, esto no va a ser igual, porque all de X más igual a X más es mi condición de terminación. Entonces, volvemos al ciclo, el viejo X más igual a X más, y volvemos a recorrer el conjunto F de dependencias funcionales. En algún momento ya no va a haber más cambios. Entonces, el viejo X más se va a volver igual a X más. Y en ese momento vamos a terminar el algoritmo. Bien, como pueden ver, este tema es bastante corto porque me sirve como insumo para el siguiente tema, que es las formas normales basadas en dependencias funcionales. Bien, entonces, ¿qué queremos al terminar el capítulo? Queremos conocer la importancia de la normalización, identificar cuándo se debe realizar la normalización, es ahí, voy a corregir eso, realizar la normalización de las tablas de una base de datos. Como contenido vamos a hablar de la introducción, la primera, la segunda forma normal. Bueno, no sé qué ha pasado con mi diapositiva, creo que no es la actual. Aquí lo voy a corregir, nos falta la forma normal de voice code, que también la conocemos como RNBC. Y también tenemos la quinta forma normal. Bueno, obviamente ya antes de la quinta está pues la cuarta forma normal, que lo vamos a insertar acá. Entonces acá tenemos la cuarta forma normal. Estas dos las vamos a pintar de otro color, digamos que en rojo, y lo vamos a continuar a presentar. Entonces acá tenemos la introducción a la normalización. La primera forma normal, la segunda, la tercera. Luego la forma normal de voice code, que es una variación de la tercera forma normal. Y la cuarta y quinta forma normal. Ese es el mundo de las formas normales que existen. La cuarta y quinta forma normal son formas normales basadas en dependencias multivaluadas. No las vamos a ver porque no tienen casi utilidad práctica, ¿no? Algún rato he querido investigar en algún caso real donde se hayan podido aplicar y no he encontrado ninguna, ¿no? Y es muy difícil porque son como que unas rarezas, pero sin embargo están ahí. La forma normal de voice code tampoco es muy usada, es como que un caso muy especial de la tercera forma normal, que yo creo que es muy difícil que se presente también, pero es más factible por su lógica. Bien, ahora, vamos a hablar de la introducción a la normalización. Entonces, el modelo relacional es importante para diseñar porque puede usarse para expresar estructuras independientes del DBMS. En el primer esquema que hice ese cuadro sinóptico, ¿no? Ese mapa mental,
hemos visto que el modelo relacional es de un nivel de abstracción media. Al ser de nivel de abstracción media, sí me interesa el tipo de DBMS, pero no me interesa el DBMS específico, y eso es lo que dice acá, ¿no? Entonces puede expresar estructuras independientes del DBMS específico. Entonces, en este nivel no me interesa si voy a usar Oracle, MySQL, SQL Server, Sybase o cualquier otro manejador. Simplemente me interesa el tipo. Cuando me refiero al tipo, tengo que elegir si es jerárquico, es de red o relacional. El de red es, se dice de grafos también. Entonces, en este caso, el jerárquico y el de red no lo estamos viendo porque ya no se usan, son modelos antiguos. Y el tipo de manejador que estamos viendo es el relacional porque ese sí es el que estamos usando. Entonces, la normalización, ¿por qué es importante? Porque es una técnica para verificar la calidad del diseño. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo normalizo mi modelo de base de datos, no tengo que estar feliz, más bien tengo que estar preocupado. ¿Por qué? Porque se supone que mi modelo está mal. Está mal, ¿por qué? Porque tiene mucha redundancia. Entonces, por eso es una técnica para verificar la calidad del diseño. Entonces, un buen modelaje conceptual implica tablas normalizadas. ¿Qué significa tablas normalizadas? Que no tienen redundancia de datos. Entonces, acá es importante remarcar que en un modelo de base de datos relacional, lo único que puede redundar es las llaves foráneas. Bien, ¿cuál es el objetivo de la normalización? Es buscar alguna forma de eliminar posibles redundancias, facilitando la renovación y búsqueda de datos. Porque cuando yo tengo redundancia de datos, por ejemplo, si ustedes fueran alumnos de 3 carreras, entonces no se triplica los datos de ustedes en las 3 carreras. Sus datos están una vez y se va a hacer una asociación de ustedes, de cada uno de ustedes, con cada una de las carreras que estudien. Por tanto, el dato de ustedes va a ser único en la base de datos. Ahora, ¿qué pasaría si no hay esa unicidad de datos? Significa que sus datos van a estar replicados por cada una de las carreras. Digamos que están estudiando una de las ingenierías. Están estudiando Derecho y luego estudian Economía. Entonces, eso implica que en la base de datos sus datos personales están 3 veces. Y si yo tengo que actualizar esos datos o borrar, por ejemplo, cambiar la dirección, tengo que asegurarme de cambiar las 3 direcciones, porque obviamente es el mismo dato de la misma persona. Si yo me olvido cambiar en alguno, entonces ya estoy introduciendo basura a la base de datos. Estoy introduciendo inconsistencia. Estoy diciendo que mi base de datos ya no es confiable. Estoy diciendo que mi base de datos ya no es íntegra. Entonces hay varios conceptos que pueden ir en contra de esa lógica de trabajo. Porque en algún momento un reporte A me puede sacar a Pedrito Fernández, que vive en la dirección de 1, y en el reporte B puede sacar a Pedrito Fernández, que vive en una dirección 2. En un momento dado, la pregunta es ¿cuál es la dirección correcta? Entonces, eso implica que ya tenemos datos basura. Ahora, ¿qué es una forma normal? Se dice que una relación R está en alguna forma normal si cumple con las restricciones que cumple o que impone esa forma normal. Bien, vamos a ver entonces por la primera forma normal empezando. La primera forma normal, lo primero que hay que remarcar, que no tiene que ver directamente con el concepto de dependencias funcionales,
pero sí tiene que ver indirectamente con este concepto, porque no se olviden que hemos visto dependencias funcionales precisamente para llevar esta temática de lo que es la normalización. Entonces, la primera forma normal me dice que no debo tener ni atributos multivaluados ni atributos compuestos. ¿Qué es un atributo multivaluado? Un atributo que tiene múltiples valores. ¿Qué es un atributo compuesto? Un atributo que puedo dividir en partes, ¿no? Entonces, todos los valores de esos atributos tienen que ser atómicos. ¿Eso qué significa? Simples e indivisibles. Si no cumple con esta condición, entonces una tabla o relación no está en primera forma normal. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a cambiar de color, este verde. Queremos verificar si esta tabla de departamento está en primera forma normal. Entonces acá, por ejemplo, tenemos número de departamento, está remarcado, por tanto es la llave. Número de departamento determina el nombre del departamento, entonces aquí estamos hablando de esta flechita que hace referencia a una dependencia funcional. Este número de departamento igual determina el carnet de identidad del jefe, otra dependencia funcional. Y este departamento, número de departamento, determina también la localización, que es otra dependencia funcional. Y tenemos tres instancias. Departamento 1 tiene un nombre 1, tiene un carnet de identidad del jefe 1. Y aquí está el problema, ¿no? Esta localización tiene para este departamento dos ubicaciones. En el departamento 2 pasa lo mismo. También tiene dos ubicaciones. En el primer caso, departamento 1 está ubicado en Zarco y está en Temporal. Y en el departamento 2 está en Pacata y está en la zona central. El único que no tiene problemas es este tercero, que me dice que está ubicado en el barrio petrolero. Entonces, localización es un atributo multivaluado. Ahora, yo he visto soluciones de este tipo, ¿no? Entonces, el atributo tiene múltiples valores, entonces en un solo campo, un campo que es guardado para un dato, se dan modos, así que tal cual se está mostrando en la diapositiva, a veces con el uso de comillitas incluso, entonces van llenando los datos, ¿no? Zarco, coma, temporal, eso entre comillas. Y cuando tienen que recuperar los datos de ahí, recuperan, lo vacían a una variable, la variable lo manejan como una cadena, lo van separando y van dando la solución. Eso es una tontería desde el punto de vista de base de datos, o sea, es una pésima solución. ¿Por qué? Porque obviamente un SQL, que es el lenguaje para sacar datos de una base de datos relacional implementada, no tiene forma de reconocer y decir, bueno, sacámelo en partes esto. Simplemente va a sacar, puede sacar adecuadamente petrolero, pero acá me va a sacar Zarco temporal como un todo, Pacata central como un todo. Y eso, desde el punto de vista de un buen diseño de base de datos, está pésimo. Entonces, al ser este atributo multivaluado, el departamento no está en primera forma normal. Y para normalizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar cuáles son mis atributos conflictivos. En este caso, ¿cuál es el conflictivo? Es localización. Localización es el atributo multivaluado. Por tanto, es como que el que está incomodando a todo este esquema de departamento. Pero si me dejo guiar por su dependencia funcional, vemos que no está suelto. Esta localización está asociada a número de departamento. Por tanto, no puedo sacar localización sin asociar al número de departamento porque no habría forma de cómo asociar esa localización con ese número de departamento. Entonces, sacamos localización y
número de departamento para romper este problema de la multiplicidad de datos, de la multivaluación de datos, y se quedarían, por otro lado, estos otros atributos que no son problema. Se quedarían en este caso carnet de identidad del jefe, nombre de departamento y número de departamento, aparte porque estos tres atributos no tienen problema tal como se ve analizando los datos de acá abajo. Entonces tenemos el siguiente resultado. La tabla de departamento se ha dividido en dos departamentos, departamento 1 y departamento 2. Departamento 2 es el que va a llevar los atributos problema. ¿Cuál era el atributo problema? El atributo problema específicamente era este atributo localización. Y este atributo localización depende de este número de departamento. Y en departamento 1 se quedan los otros atributos que no tenían problemas, que son número de departamento, nombre de departamento y carnet de identidad del jefe. Entonces, podríamos decir que departamento 1 y ahora departamento 2 están en primera forma normal porque ninguno tiene atributo ni compuesto ni multivaluado. Entonces, otra cosa que hay que acá remarcar es que quedaría como llave. En este departamento 1, claramente la dependencia funcional me dice que esta es la llave, porque el nombre de departamento y carnet de identidad del jefe dependen del número de departamento. Y en departamento 2, la dependencia funcional me dice el número de departamento me permite ubicar la localización. Eso me dice la dependencia. Pero, ¿cuál sería la llave? La llave no puede ser el número de departamento. No puede ser solo esto. ¿Por qué? Porque el número de departamento se va a repetir, ¿no? Por ejemplo, si volvemos al ejercicio anterior, Zarco temporal son ubicaciones del departamento 1, ¿no? Entonces, si esto fuera de 1 y la localización sea Zarco, y la otra localización para D1 es temporal, acá claramente nosotros vemos que este atributo se repite 2 veces. Y sabemos por el concepto de llave primaria que ese atributo no se puede repetir porque es llave primaria. Sin embargo, la combinación de ambas, número de departamento más localización, nunca se va a repetir. Por tanto, la llave sería la combinación de ambos atributos, ¿no? Eso sería llave primaria. Porque eso sí, nunca se va a repetir. Bien, eso nos dice la primera forma normal. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Primero, la segunda forma normal está basada en el concepto de dependencia funcional, pero acá es clave esta palabra que estoy remarcando con amarillo, que es dependencia funcional total. Entonces, un esquema de relación R está en segunda forma normal. Primero, si está en 1FN, o sea, en primera forma normal. Y la segunda condición es que todos los atributos no primos deben ser funcionalmente dependientes en su totalidad de los atributos primos. En resumen, un esquema de relación está en segunda forma normal si cumple que está en primera forma normal como primera condición y que debe haber una dependencia funcional total de todos los atributos primos, o sea, los X, hacia los atributos primos, o sea, los Y. Veamos este esquema para explicar esa
esa situación. A ver, ¿qué podemos ver acá? Acá podemos ver, por ejemplo, que el número de horas depende de estos dos atributos que están con amarillo. O sea, número de horas depende tanto del número de proyecto como del carnet de identidad de la persona. Entonces, ¿qué representa? Es el número de horas que esta persona trabaja en un determinado proyecto. ¿Ok? Entonces ahí hemos encontrado una dependencia funcional. Pensemos en analizar otra dependencia funcional. Por ejemplo, esta. Carnet de identidad de la persona determina el nombre del empleado. Entonces ahí tenemos una segunda dependencia funcional. Finalmente, tenemos otra. Número de proyecto determina el nombre del proyecto y también determina la ubicación del proyecto. ¿Sí? Entonces, si bien horas depende de los dos atributos, carnet de identidad y nombre del proyecto, entonces esta relación de los dos con horas podríamos decir que es total, porque depende de horas, depende de los dos. En el caso de lo que está con rojo, el nombre del empleado solamente depende de uno de los dos. En este caso, depende del carnet de identidad, ya no del número de proyecto. Por tanto, en este caso es parcial. Y lo mismo pasa con el celeste. En el celeste nos dicen que nombre del proyecto y ubicación del proyecto no dependen de carnet de identidad y nombre del proyecto, sino solamente de nombre del proyecto, ya no de carnet de identidad. Entonces, en este caso también tenemos aquí una dependencia funcional parcial. ¿Qué me dice la condición de la segunda forma normal? Que tienen que estar en primera forma normal, y acá nos están diciendo en el planteamiento que ya está en primera forma normal, por tanto, la primera condición ya está cumplida. Y la segunda me dice que en la relación ERE, y ERE para nosotros es empleado-proyecto, todas las dependencias funcionales deben ser totales en la tabla. Y entonces aquí tenemos una total y las otras son parciales. Y estas dos parciales hacen que no esté en segunda forma normal. Entonces, para normalizar, hacemos lo propio, ¿no? ¿Cuál es el que me está ocasionando problemas? Es de parcialidad, es este que está en morado, carnet de identidad determina el nombre del empleado, y este que está en celeste, que dice que a partir del número de proyecto voy a encontrar el nombre del proyecto y la ubicación. Sacando esos dos conceptos, entonces me va a quedar simplemente carnet de identidad y nombre del proyecto determina las horas que trabaja el empleado. Entonces, con esa lógica normalizamos y tenemos estas tres tablas, ¿no? Entonces, el empleado proyecto me ha permitido establecer tres tablas. La primera me dice, bueno, aquí se va a quedar carnet de identidad y número de proyecto determinan el número de horas. Ok. Esto ya es una dependencia funcional total porque horas depende de los dos. Hemos creado una nueva tabla que se llama empleado proyecto 2. Entonces acá decimos el nombre del empleado depende totalmente del carnet de identidad. Por tanto, esta dependencia funcional también es total. Y finalmente, el nombre del proyecto y la ubicación del proyecto son absolutamente dependientes del número de proyecto. Por tanto, también es
ahora total. Entonces, ninguna dependencia funcional de ninguna de las tres tablas obtenidas es parcial. Por tanto, las tres tablas están en segunda forma normal. Esa es la segunda forma normal. Disculpen, ¿Sí? las llaves primarias en el anterior caso serían el carnet de identidad y el número de proyecto. A ver. En aquí hay tres llaves, ¿no? La primera llave es carnet de identidad, es el nombre de empleado. La segunda es número de proyecto, hacia nombre de proyecto y ubicación. Y la tercera es carnet de identidad y número de proyecto hacia horas. Ahora, cada una de esas también representa una dependencia funcional. Entonces tengo acá tres dependencias funcionales, ¿no? Lo que está con amarillo, lo que está con celeste y lo que está con rojo. Ahora, ¿cuál es la llave que yo tengo que manejar como elemento de referencia para normalizar? Y creo que es una buena pregunta la que me has hecho. Es precisamente la llave que tiene más atributos al lado izquierdo. O la dependencia funcional que tiene más atributos al lado izquierdo. Y en este caso, ¿cuál es? Es la que involucra carnet de identidad y número de proyecto, determina el número de horas. Entonces, esa es la llave principal. En base a esta llave, no principal, diríamos la llave de referencia o el lado izquierdo de la dependencia de referencia que tengo que analizar. Entonces, cuando yo determino la segunda forma normal, lo primero que hago es revisar los lados izquierdos de las dependencias funcionales y encontrar cuál es el lado izquierdo que tiene más atributos. Entonces, haciendo ese análisis en este ejemplo, carnet de identidad y nombre de proyecto son dos atributos que determinan el número de horas. En cambio, para lo que está aquí abajo, para el rojo, solo carnet de identidad determina el nombre de empleado. Entonces, carnet de identidad es un atributo. Y para el nombre del proyecto y ubicación, número de proyecto, un solo atributo. Entonces, ¿cuál de las dependencias es la que, entre comillas, mandaría? Es la que tiene más atributos al lado izquierdo. Entonces, la base del análisis es carnet de identidad más nombre del proyecto determina las horas, y eso es total. Ahora, yo tengo que ver si el resto de los atributos que me restan, que son nombre del empleado, nombre del proyecto y ubicación, si hubiera estado en segunda forma normal, el nombre del empleado debería depender también de los dos, de carnet de identidad y número de proyecto. Pero no pasa eso. El nombre del empleado depende solamente del carnet. Y el nombre del proyecto y la ubicación no depende del carnet, sino depende del número de proyecto. Entonces, de ahí que estas dos son parciales y de ahí que no está en segunda forma normal. ¿Está más claro? Entonces, ese conjunto de dos atributos es la llave. Son tres, todavía no hay llave, son dependencias funcionales. ¿Cuándo vamos a determinar las llaves? En esta etapa. Aquí hay tres llaves. La primera llave es esta, la segunda llave es esta y la tercera llave es esta. Acá arriba, en el ejercicio, son todavía dependencias funcionales. ¿Cuándo me doy cuenta que no está normalizada? Cuando una misma tabla tiene más de una dependencia funcional. Si aquí nos damos cuenta, por cada tabla hay una sola dependencia funcional. En cambio acá, la misma tabla tiene tres dependencias funcionales. Si encuentro más de una dependencia, lo más probable es que no estén normalizadas. Después de normalizar, cada dependencia funcional va a dar lugar también a determinar cuál va a ser su llave primaria. Entonces, en el proceso de normalización, como que tengo varias llaves en PROI, ¿no? Y eso tampoco es correcto. Entonces, por eso no llamamos, aquí hay llaves, sino llamamos dependencias funcionales. ¿Ok? Cuando transformemos a las tablas de resultados,
ahí vamos a decir, ahora estas son las llaves. ¿Está más claro? Sí, Inge, gracias. Ok. Seguimos entonces para terminar esta clase. La tercera forma normal. Me dice una relación R está entre CFN. Primero, si está en 2CFN y ningún atributo no primo de R es transitivamente dependiente de la llave primaria. En resumen, una relación está en tercera forma normal. Primero, si está en segunda forma normal. Y no existen dependencias funcionales transitivas de atributos primos hacia atributos no primos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una relación acá en PROI y tenemos acá dos dependencias funcionales en la misma tabla. El hecho de tener dos dependencias funcionales en la misma tabla a mí me da la idea de que no está normalizada. Posiblemente, ¿no? Entonces yo analizo las dependencias funcionales. Digo, carnet de identidad determina el nombre del empleado, carnet de identidad determina la fecha de nacimiento, también determina su dirección y determina su número de departamento. Pero a su vez, bueno, aquí hay un errorcito, lo voy a corregir después. Estas dos le voy a poner con rojo. Voy a actualizar las diapositivas porque creo que con estos errores les mandé. Estas dos tienen que desaparecer. Porque el número de departamento y carnet de identidad del jefe dependen del número de departamento. Nombre de departamento depende del número de departamento y carnet de identidad del jefe también depende del número de departamento. Entonces tenemos dos conjuntos de dependencias funcionales, ¿no? Tenemos el conjunto carnet de identidad que determina todo el conjunto de nombre, fecha de nacimiento, dirección y número de departamento. Y número de departamento determina todo el conjunto de nombre del departamento y carnet de identidad del jefe. Entonces, si nosotros analizamos, vamos a cambiar de color esta situación, no nos olvidemos que estamos haciendo solo la parte teórica. Con el ejercicio va a quedar más claro. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta situación. Si seguimos la trayectoria de esta dependencia en verde, podemos decir, carnet de identidad me permite encontrar el número de departamento. Pero a su vez, número de departamento me permite encontrar el nombre del departamento. Entonces aquí existe transitividad, ¿no? Este puede ser X, este puede ser Y. A su vez, este Y determina esta Z. Entonces X determina Y, porque así es la transitividad, ¿no? X determina Y determina Z, por tanto, X determina Z. Y eso pasa acá. Carnet de identidad, que es X, determina Y, que es número de departamento, y a su vez, número de departamento determina nombre de departamento. Por tanto, carnet de identidad determina también nombre de departamento. Entonces hemos encontrado transitividad. Y al encontrar transitividad, entonces podemos aseverar que no está en tercera forma normal. ¿Qué hacemos? Normalizamos. ¿De qué manera? De igual manera. Tenemos dos conjuntos de dependencias funcionales que hacen referencia a distintos atributos. Entonces, en base a esas dependencias, separamos las tablas y tengo emp-depto 1 y emp-depto 2. Entonces, acá tenemos que carnet de identidad determina el nombre del empleado, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de departamento. Y la otra tabla resultante me dice el número de departamento, determina el nombre del departamento y carnet de identidad del jefe. Y por tanto,
no hay transitividad en ninguna de las dos tablas y está en tercera forma normal. Esa es la tercera forma normal. Repito, más clara va a quedar la idea cuando hagamos algún ejercicio. Y finalmente, para terminar esta clase, la forma normal de Voice Code, o FNVC o BCNF, por sus siglas en inglés, ¿no? Voice Code Normal Form. Entonces, la forma normal de Voice Code es más estricta que la tercera forma normal. ¿Eso qué significa? Que cada relación en forma normal de Voice Code siempre está en tercera forma normal. Eso dice acá. Pero una relación que está en tercera forma normal no necesariamente va a estar en forma normal de Voice Code. Entonces, una relación está en forma normal de Voice Code siempre que exista una dependencia funcional XA en R, donde X es una superllave o llave primaria de R. Entonces, como definición formal, ¿qué nos dice? X y es una dependencia funcional trivial, y se dice que es trivial si a partir de X siempre se hallan los mismos valores de Y. Entonces, aunque parece medio hasta marea la definición, lo único que nos está diciendo esta definición de la forma normal de Voice Code es que si bien puedo encontrar transitividad, pero esa transitividad va a estar en la tercera forma normal, porque esa transitividad va a ser de atributos primos hacia atributos primos también, no de atributos primos hacia no primos. Entonces, bajo esa circunstancia, esa tabla estaría en tercera forma normal, pero no estaría en forma normal de Voice Code, porque la forma normal de Voice Code me dice que tienen que ser todas las dependencias funcionales triviales. Y cuando una dependencia va de un atributo llave a otro atributo y luego regresa a la misma llave, deja de ser trivial. Entonces, eso también vamos a ver cuando hagamos algún ejercicio. Bien, he encontrado en estas diapositivas algunos errorcitos que me di cuenta al momento de presentar. Entonces los voy a corregir y los voy a reemplazar con